Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Quan sovint es rep a un convidat, s'acostuma a dir el formulisme aquell és un honor. No us podeu imaginar com estic experimentant totes i cadascuna de les paraules d'aquesta frase ara mateix. Ni Monsieur Carrier ni Carlos Lucía necessiten presentació perquè les prestatgeries d'aquesta biblioteca van plenes. Sabeu els que ens conegueu que som una biblioteca que ens agrada tant la literatura com la imatge i avui és un plaer tenir algú que s'ha ensenyat tant a llegir la imatge com Jean-Claude Carrier. Per tant, gràcies. Volia donar gràcies també a l'UP Barcelona, a la Filmoteca de Catalunya i a Biblioteques de Barcelona i especialment a Òscar Carreño perquè això és tot per tu. Moltes gràcies i endavant, Carlos. Muchas gracias. Bueno, simplemente unirme a los agradecimientos, a esta biblioteca, que es la Biblioteca del Cine de Barcelona. ¿No se oye? Ahora sí, ¿no? Empieza mal. Pues eso, me uno, ahora sí, ¿no? Me uno a los agradecimientos. Demasiado. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que no hace falta tampoco repetir que es un honor y un placer tener aquí a alguien como Jean-Claude Carrier, suficientemente conocido de todos vosotros como guionista, como escritor, uno de los principales guionistas y escritores del cine sobre todo europeo, pero también internacional. Simplemente yo he hecho una lista así a buena pluma de lo que me he acordado y evidentemente el nombre de Jean-Claude está unido al nombre de Luis Buñuel, por supuesto, pero también al nombre de Louis Malle, al nombre de Berlanga, al nombre de Godard, al nombre de Andrzej Wajda, Volker Schlöndorff, Philip Kaufman, Milos Forman, Fernando Trueba, y no me extiendo más porque sería interminable. A partir de aquí, yo le gustaría evidentemente ya que empezara a hablar Jean-Claude, que es lo que le interesa y lo que hable yo, que no tengo nada que decir. Yo tengo aquí el libro que publicó, titulado en español La película que no se ve, y tengo una de sus páginas que dice... No, antes de empezar, vamos a cambiar todo. Me voy. La primera cosa es de establecer una buena relación entre los actores y el público. Voy a hablar como el Cristo. Los últimos con sus sillas que comen, que vengan por aquí. Por favor. Por favor, que vengan. Para formar un círculo con sus sillas. Sobre el suelo también. Eso es el más importante de todo, la relación entre el público y los actores. Sí, muy cerca, sí. Para mí es mucho más agradable para mí. Qué bueno. Eso solo va a hacer un genio, ¿sabes? Perdón. No se sienten mejor. Sí, yo también. ¿So qué? Como trabajo, porque ya lo está llevando todo él, o sea que a partir de aquí... no, yo tenía anotada una cita de su libro, La película que no se ve, acerca de lo que significa el guión en una película, ¿no? Y tú, Jean-Claude, decías en este libro, no entiendo cómo puede disociarse un guión de una película.
apreciarlos por separado. Personalmente soy incapaz de hacerlo con las películas de los demás. Puede que admire tal o cual encuadre, o por el contrario que me disguste la interpretación de un determinado actor, pero las películas me gustan o no me gustan de una manera global. Esta concepción que dices del guión como algo que está integrado en la película forma parte de... ¿No se oye? ¿Ahora? Esa visión del guión como algo que está absolutamente integrado en una película, algo global, está muy presente en tu obra, ¿no? Siempre. Es una cosa, un guión, es integral, claro, ojalá, pero también provisoria. Lo que se debe saber es que al final de un rodaje de una película, el guión se encuentra en la basura del estudio. Su existencia se terminó. Después del rodaje, el guión desaparece. Hay que echarlo. Eso es un momento de la historia de una película. Es un momento escrito. Eso quiere decir que no es una película. No todavía no es. Pero sin guión, el guión en español quiere decir guión, en francés se dice escenario, no es la misma idea de llegar a alcanzar algo, a llegar a un cierto punto, que es la película. Pero para mí un guión es una mariposa que todavía no vuela. Al final, cuando la mariposa se va, será una película y el guión se cae al suelo y desaparece. Un guión no existe, no se puede publicar, no se puede leer, es un objeto técnico, es una manera de escribir muy particular que no es parecida a ninguna otra manera de escribir, teatro, literatura, no. Es la primera cosa que debe saber un estudiante que quiere hacer cine, es que el cine, ahora después de más de un siglo de existencia, tiene un lenguaje particular, como se dice en francés, una escritura particular, que no es la escritura del lenguaje del teatro, tampoco de la novela, de nada. Tiene un idioma particular y hay que aprenderlo y conocerlo antes de escribir un guión. Y es, claro, se dice a veces que el cine es el arte de la imagen, que no es verdad. Si hay un arte de la imagen es la pintura o la fotografía. El cine es un arte mucho más complejo. Es el arte de movimiento de las imágenes y de los sonidos. Hay algo que se debe aprender antes de tratar de escribir. Por ejemplo, claro que se trata de imágenes, de sonidos, de un montaje, de la diferencia entre la dimensión de los planos, de las imágenes, pero antes hay que saber que, por ejemplo, un actor es parte del idioma de la escritura. Muchas veces cuando estamos escribiendo algo y que tenemos que exprimir un sentimiento, una emoción, la primera cosa es que se dice si se puede actuar, si un actor puede darnos lo que tenemos que exprimir. Si se trata de Gérard Depardieu, sí se puede exprimir todo. Pero es difícil de saber, de tener confianza en un actor. Si no puede, si lo que estamos escribiendo no se puede exprimir por el actor, la emoción, el sentimiento muy particular, tenemos que añadir a veces un poco de diálogo para explicar, para hacer las cosas más claras, más para el público. Y eso es algo un poco débil
guión no necesita comentarios, explicaciones. Eso es una cosa muy difícil de explicar a la gente que jamás han trabajado para el cine. Pero se sabe de repente, cuando estoy trabajando con Manuel y otro, Jacques Tati u otros, y que lo que podríamos hacer sería que tal, sí, pero de repente se ve que el director se pregunta, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo voy a filmar? ¿Cómo lo voy a...? Eso, por ejemplo, puedo dar un ejemplo, siempre es mejor de hablar con ejemplos. Al final del guión del Discreto encanto de la burguesía, jamás con Luis habíamos hablado técnica, escribiendo. La palabra cámara estaba prohibida en un guión. Eso era su trabajo. Al final de un guión, cuando la acción, el diálogo, todo está presente, el trabajo de lo que se llama decoupage, plano por plano, era su trabajo y usualmente lo hacía cuando conocía la locación, los lugares donde filmar. Pero por el Discreto encanto de la burguesía en París, una semana antes de empezar a rodar, todo era listo, los actores, los decorados, me llamó y me dijo, Jean-Claude, ven por favor, porque no sé cómo hacer esa película. De la parte de Buñuel, decir, no sé cómo hacer esa película, era para mí un misterio. Yo fui a su hotel y me explicó, me dijo, mira, hasta ahora hizo películas como El Ángel Exterminador, por ejemplo, con grupos de 20, 25 personas. Yo sé cómo manejar. O películas como Belle de Jour u otras con 2 o 3 personajes principales. Y sé cómo seguirlos hasta el punto que no puedo, tengo que cortar, pasar a otro plano. Pero aquí, el personaje principal son 6 amigos que quieren comer juntos y no pueden. 6. Hay 2 soluciones. Si filmo los 6 juntos, me voy a encontrar demasiado lejos de ellos, sin contacto personal con ellos. Y si voy a cortar de uno a otro, voy a hacer una película como una ametralladora. Y no sé cómo hacer. Y tú me dices, tú que sabes cómo, ayúdame. Y yo lo dije, la única manera es de tomar 2 o 3 secuencias de la película y de hacer lo que jamás habíamos hecho, es de hacer un decoupage, plano por plano. Y claro que lo hemos hecho. Y claro que cada vez lo que ocurrió fue que al final nos encontramos con lo que se llama en francés, no sé cómo se dice en español, un plan séquence. Un plan secuencia. Quiero decir, con la cámara así o así. Y la gente yendo de los diferentes personajes, saliendo, entrando, una película así. Pero eso quiere decir planos de por lo menos de 3 minutos. Jamás lo había hecho antes. Y al final me entendió, claro, era fácil de entender, y me dijo, bueno, tanto peor, voy a hacer esa película como Renoir, como Jean Renoir. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien debido, es extraño, a Jerry Lewis. Porque Jerry Lewis era el primero a inventar el sistema de relé, de tener una pantalla de televisión cerca de la cámara, como estaba director y actor, para ver lo que había hecho en cada plano, ¿no? Y
debido tú a un amigo que conocía a Jerry Lewis, Jerry nos envió la técnica para hacer. Y lo hizo así. Y también, de la misma manera, hizo El Fantasma de la Libertad. Y lo hizo muy bien. Porque era fuera, lejos de los actores, durante los ensayos, para realmente observar sobre la pantalla a 2 centímetros breve, y después para filmar solía ir cerca de los actores. Y si se ve la película, todos los planos tienen de 2 a 3 a 4 minutos. Era la primera vez. Eso es una manera de colaborar, de compartir, que ha sido muy raro para nosotros. Sin cambiar nada al guión, al diálogo, a lo que pasaba, de interesarnos a la técnica. Yo lo decía antes de venir aquí, durante el rodaje de Diario de una camarera, la primera película que hemos escrito juntos, desde la novela basada sobre la novela de Octave Mirbeau, un autor francés del final del siglo XIX. Había una escena bastante aburrida, pero necesaria, de una comida en un comedor con varias personas y un diálogo necesario para entender la historia, lo que pasó, pero una cena burguesa, una cena un poco banal, ¿no? Y yo lo dije, me parece buena, es una cena como hemos visto muchas escenas de este tipo. ¿Qué vamos a hacer? Y me dijo Luis, bueno, hay una idea. Y lo hizo él mismo. La señora de la casa va a tomar un poco de pan y con la cámara siguiendo. Y aquí hay un jabalí que está comiendo el trozo de pan. A mí me encantó. Muy divertido. Un jabalí en un comedor de burgués, ¿por qué no? Y después de 5 o 6 segundos me dijo, qué tonto está usted. Qué tonto. ¿Por qué, Luis? Porque desde este momento todo el público se va a preguntar qué va a pasar con el jabalí. Y a olvidar todo el resto de la historia, ¿no? Son pequeñas anécdotas, pero para exprimir esa manera de trabajar que no se puede explicar. Otra cosa, por ejemplo, teníamos la costumbre de invitar 2 personajes imaginarios en mi cuarto. Siempre trabajamos en mi cuarto. Aquí una mesa muy simple, muy sencilla, 2 sillas y todo. Pero aquí había 2 sillas vacías con una pareja francesa de Henri y Georgette. Son una pareja de la burguesía, pero de la burguesía que ha venido a ver una película de Buñuel. Es un poco... Y era como una manera de... Estamos, por ejemplo, hablando los 2, y de vez en cuando, Georgette, ¿qué piensa usted? Pues como si fueran aquí realmente. Y me acuerdo perfectamente de... Yo tengo a veces ideas imposibles, ¿no? y reales, de Luis que de repente se levanta aquí, toma todos sus papeles, todo su estilo y se va realmente de mi cuarto, sale diciendo, Georgette, vamos. Esa película no es para nosotros. Y cierra la puerta. Y bueno, y después de pocos minutos, claro, vuelva. Pero era una manera, Henri y Georgette, eran una manera de decir las cosas de una manera discreta, sin violencia, pero la manera de decir no estoy de acuerdo. Eso no vale. Y nuestro problema número 1
era sin concesión, concesión artística, o como se puede decir, de guardar, de que se quedan Henri y Georgette hasta el final de la película. Que no se marchen. De vez en cuando bueno, vamos Georgette, esa película no es... Bueno, son cosas, son pequeños detalles, pero para nosotros muy, muy interesantes. Y otra cosa, estoy hablando un poco au azar, no es una conferencia didáctica, no se puede. Pero trabajar con Luis era vivir con él, los dos, sin mujeres, sin amigos, por 2-3 meses a veces, en lugares fuera de la ciudad, en México y en España siempre. Y los dos únicamente comiendo 3 veces al día, los dos. He calculado que he comido con él solo, los dos, más de 2000 veces. Que hay muchas parejas que no pueden decir es para llegar a una concentración mutual que quiere decir que tenemos que no pensar en otra cosa que la película. Es para llegar a ser una persona, es imposible, pero a veces por ejemplo, cada día nos encontramos 3 horas por la mañana, después por la comida comimos juntos, 3 horas de trabajo por la tarde y después el aperitivo y después la cena, y anoche estoy escribiendo solo lo que hemos dicho, pensado durante el día. Pero teníamos después, desde la tercera película que hemos escrito, la obligación al final de la tarde, cuando ya estamos bastante cansados, de pasar media hora solos en nuestro cuarto, Manuel en su cuarto y yo el mío, y después y media hora de inventar cada día una historia nueva, una historia pequeña, corta, que tiene una relación con el guión o no importa, únicamente para entrenar la imaginación, porque la imaginación es un músculo que se debe trabajar. Y después de esta interesante porque se paró. Después de esa media hora realmente pensando en un gag, una historia de unos minutos, algo que tiene ninguna relación con el objeto de nuestro trabajo. Nos encontramos en el bar para el santo momento del aperitivo, claro, ¿no? Y aquí tenemos que contar uno a otro lo que hemos imaginado. Y eso quiere decir que a lo largo de 20 años de trabajos, centenares de historias han cruzado el aire de los bares donde hemos vivido. Y a veces, me acuerdo, Manuel llegaba muy a menudo el primero al bar, y lo veo en su silla, así, mirándome eso. Eso quiere decir mi idea, no daré nada. Pero de vez en cuando, eso quiere decir tengo algo interesante. Y no sé cuántas historias hemos inventado que se han perdido. Pero eso, como para un atleta, para mantener su mente en la obligación de inventar siempre algo, de no dormir, de no ir a hacer nada, pensar a otra cosa. Es
es, ¿cómo se podría decir? Es una disciplina bastante dura que conseguir y que seguir, pero es necesario. No sé cómo, bueno, no es una conferencia preparada, estoy hablando ad random, pero no sé si los interesa de saber cómo. Otra cosa es que, otra manera de trabajar para mí, con él y con otros. Mi primer trabajo, el primer dinero que gané en mi vida fue de dibujador. Soy un dibujador casi profesional. Y es muy interesante cuando estamos aquí, estamos por ejemplo los dos trabajando. Tu derecha es mi izquierda y mi derecha es tu izquierda. No estamos en el mismo espacio y tenemos que llegar al tercer espacio, el tercero común, que es el espacio de la película. Eso es muy importante. Bueno, estamos hablando de una escena, cualquier escena, discreto encanto de la burguesía, por ejemplo, de la escena de la llegada de los paracaidistas. Bueno, al final del día, anoche estoy dibujando solo unas imágenes de lo que hemos hablado durante el día. El día siguiente por la mañana, sin enseñar las imágenes a Luis, yo lo dejo en la escena de los paracaidistas. La puerta está a la izquierda o a la derecha. A la izquierda, y si está en la izquierda, en el dibujo, estamos en el mismo espacio. Si no, tenemos que trabajar. No estamos en la misma película y tenemos que realmente llegar a la misma película. Y una película es un espacio. No es también otra cosa, no es únicamente, pero hay que realmente compartir las mismas imágenes. No solamente las mismas cosas que se dicen, pero que se ven, la misma distancia, la misma proporción de los personajes, todo eso es muy interesante. Y claro, por ejemplo, si tengo la idea de un personaje, en lugar de describirlo con palabras, hay que hacer un dibujo muy rápidamente. ¿Cómo así? No. Bueno, otra cosa, así, sí, un poco mejor, pero así poco a poco nos acercamos a algo común. Es la palabra llave, común. Tenemos que, el momento cuando en una película, en un guión, en una escena, nos vemos algo que podríamos cambiar, que podríamos mejorar. El guión está acabado, está terminado. Y podemos pasar a la etapa siguiente, que es la del rodaje. Eso, pero hay que ponerse de acuerdo totalmente hasta el final de nuestro inconsciente. Bueno, podría hablar así por semanas, diciendo y contando ejemplos, pero seguramente que tenemos preguntas, no sé si tú también. A mí me gustaría saber, has hablado ya ampliamente de tu relación, de tu trabajo con Buñuel, ¿cómo era en comparación el trabajo con los demás directores? O sea, con Volker Schlöndorff, con Louis Malle, ¿era también tan íntimo? Más o menos el mismo. Depende, claro, y también depende con Luis, si se trata de una adaptación de Belle de Jour, una novela, o si se trata de una historia dicha original, como El Encanto Discreto, por ejemplo. Con otros directores es casi el mismo, pero hay un punto común que para mí es muy extraño. Llega un momento cuando tenemos que actuar, aún de una manera torpe, pero tenemos que actuar
para enseñar al otro cómo se podría pasar, cómo podría existir la escena. Y la cosa extraña es que Louis Malle, Buñuel, Volker Schendorf, Miloš Forman, cuando estamos haciendo este ejercicio de actuar, siempre toman el papel de la mujer. El director, siempre. En Belle de Jour, Buñuel ha tenido el papel de Séverine y yo el papel de todos los clientes. Siempre. Y het kwijt era en Valmont, Miloš tenía el papel de la pequeña virgen. Y me pregunté, y lo dije un día a Buñuel, ¿por qué? Hay una razón. Porque el director tiene que dar vida a los personajes a través de los intérpretes. Y va a elegir el personaje más lejos de él. La pequeña chica, la mujer, lejos de Belle de Jour, la Séverine, lejos de Buñuel. No va, sí está actuando el papel de un cliente. Para él es usual. No quiero decir lo que piensan, pero es más fácil. Pero de actuar un papel de una joven burguesa francesa, elegante, discreta, casi muda, que va a vender su cuerpo cada día por la tarde, es mucho más difícil para un viejo aragonés. Mucho más difícil. Y eso creo que es la razón por la cual estaba, y también Volker, también Louis Malle y Miloš y otros, siempre tomando el papel más lejos de ellos, porque saben que va a venir el momento cuando van a tener que dar la vida a sus personajes. Eso es casi una constante de que yo he trabajado mucho hace más de 60 años con muchos directores en todo el mundo, incluido con Oshima, era el mismo. Yo tenía el papel del ¿cómo se dice? Del mono, y él tenía el papel de la cima. Es extraño, pero creo que el director, de una manera inconsciente, va a buscar para el papel más difícil para él a comprender, a asimilar, a hacer suyo. Eso es una cosa muy interesante desde un punto de vista psicológico. Hay que saberlo, pero al inicio me quedé bastante sorprendido, pero bueno, poco a poco entendí. Sin jamás hablar con él, jamás hablar teoría, jamás. Siempre otra manera de trabajar era de leer la prensa cada día y de ver si había algo en lo que ocurrió en el mundo que podría ponerse en la película. Un detalle, una frase, una cara de alguien. Eso era muy interesante para dar algo contemporáneo a lo que estábamos escribiendo. Y claro, lo que necesita un director de la parte de un guion, eso lo debo decir a los jóvenes guiones que están por aquí, es que un guionista tiene la necesidad, la obligación de conocer el idioma del cine. Y el idioma del cine es muy particular, como ya lo he dicho, y hay que conocerlo perfectamente, porque el momento cuando Luis empieza a hablar, como lo hizo el ejemplo del Encanto Discreto, técnica conmigo, si no estoy capaz de contestar, no me necesita, esto es totalmente inútil. Tengo que ser al menos casi al mismo nivel técnico. Yo hice películas, pero cortometrajes
sabe más o menos lo que es una cámara, lo que es un ángulo, lo que es un montaje. Bueno, estoy un montador bastante bueno. Para mí el montaje es una de las maneras más apropiadas para aprender el cine. Y yo he trabajado como montador sobre películas que no había escritas. Es muy interesante. Es de ver si en la sala de montaje, cuando estamos 2 o 3, después del ruido y del rodaje, si se encuentra, si siempre está aquí el guión, o si se fue. Es posible de no reconocer lo que habíamos imaginado al inicio. Se ha perdido durante el rodaje. ¿Qué pasó? No se puede decir. Y eso es muy importante. Aquí estamos 2 o 3 con Louis-Marc, con Buñuel. Buñuel filmaba montado. Ya tenía su montaje en su cabeza y su montaje, al contrario de Miloš Forman, hay 2 tipos de directores. Directores que filman montado, ya tienen la idea muy precisa de un montaje en su cabeza, saben cuándo se va a cortar, y el montaje se hace en 3 o 4 días después. Hay otros como Miloš Forman que filman con varias cámaras y después tiene varios ángulos de la misma escena y hacen la película en la sala de montaje. Son 2 maneras de trabajar. El guionista tiene que saber de los 2 y es un trabajo de cada día. Hasta hoy estoy trabajando ahora con un director que tiene 33 años, después de haber trabajado con su padre, Philippe Garrel, y hay que, a veces tengo que enseñar a él cosas que no sabe, o que ha olvidado, que siempre no ha encontrado en su trabajo. La única manera de ver los problemas de una película es de hacer una película, y de ver que llega un momento cuando ça ne raccorde pas, no va. Los 2 planos no van, no hay ninguna manera de ponerlos juntos. ¿Qué voy a hacer? Es un problema. Hay que cortar, hay que refilmar, son problemas de mejor resolver los problemas antes que después. Siempre. Y no solamente en el cine. Bueno, estoy un poco cansado, mi voz está un poco... Si tienen algo que decir, algo que pedir, tú. No, yo quería comentar sobre todo, tú eres como guionista, yo diría que un puntal de lo que podemos llamar el cine moderno, ¿no? A partir de un cierto momento de los años 60, etcétera, etcétera, trabajas evidentemente con Buñuel, pero con los mejores directores de ese tipo de cine. ¿Cómo crees que ahora está siendo visto ese cine y cómo lo compararías con lo que está apareciendo en el momento actual? Para mí es interesante porque el año 86 Jack Lang me ha pedido de crear la escuela de cine, la FEMIS. Lo he hecho, he sido el presidente de la FEMIS a lo largo de 10 años. Y he encontrado jóvenes cineastas que ahora trabajan conmigo. Y Desplechin, Jacques Audiard, esa generación de cineastas franceses. Y es muy interesante para un guionista, pero también para un director, para un montador, de tratar de enseñar. Pero enseñar no quiere decir... bueno, se puede decir de una manera muy sencilla lo que he dicho a todos los profesores de la FEMIS.
que es una de las mejores escuelas del mundo ahora. Hay que decir, tienen que decir cómo hacer, pero es imposible de decir qué hacer. Es una diferencia capital, esencial. ¿Cómo hacer? Sí, porque tenemos que comunicar, que transmitir lo que hemos aprendido. Pero ¿qué hacer? Eso es el problema de la juventud, de los jóvenes, de la nueva generación. No tenemos que decir a los jóvenes qué hacer y qué contar. ¿Tú me entiendes? Eso es muy importante, es una ley de oro, ¿no? Y hay muchos profesores de fotografía, de sonido, incluido de guión y de dirección, que quieren enseñar cómo hacer, pero también qué hacer. Y eso es una cosa que tenemos que prohibir de una manera muy estricta a nosotros. Nosotros hemos hecho muchas cosas en nuestra vida, cosas que han sucedido, que han fallido, bueno, de todo. Pero decir qué hacer es el secreto que no podemos conocer, el secreto de las nuevas generaciones. Los problemas, las condiciones, las situaciones de su vida, de sus relaciones humanas, van a ser diferentes de las nuestras, de las que hemos conocido en nuestra vida. Es la razón por la cual es difícil, es imposible de decir qué hacer. Bueno, dime qué decir. No, vamos a terminar ya, pero antes me gustaría saber qué opinas. Opino nada. ¿Qué crees? No tengo ninguna opinión. No, tengo reacciones, pero no tengo ninguna opinión a priori. No tengo ninguna teoría. Hay una frase que voy a decirlo, que es el resultado de la experiencia de mi vida, especialmente en el teatro. La teoría divide, separa. La práctica une. Eso es muy importante. Cuando hablamos teoría en el teatro hay muchas teorías barrocas, extrañas. Siempre no estamos de acuerdo. Pero cuando se trata de hacer algo juntos, eso se ve lo que es mejor que lo que es mal. Es una palabra de no olvidar que la teoría divide y la práctica une. Y quizás incluida en la vida. Seguro. A partir de ahí, también hablando de teoría y de práctica, te quería preguntar eso, ¿no? De algún modo, buena parte del cine actual, ese cine que se llama de no ficción, es un cine sin guión, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esa tendencia en la que el guión está perdiendo un poco, entre comillas, su importancia? ¿O no crees que la esté perdiendo? Es el contrario, en la serie. El guión tiene la primera importancia en las series. ¿La serie? En las series, sí, claro, es el más importante, la directora no importa, es la misma. Pero, mira, he trabajado, tú lo sabes, yo soy de la generación de la nueva ola. Tengo 86 y estábamos como 30, 35, 40, somos dos sobrevivientes, Godard y yo. Godard tiene un año más. Un día vino a mi casa en París, me llamó y vino a mi casa a comer y me dijo: tengo una idea para un guión y me gustaría trabajar contigo. Y yo le dije: ¿por qué no? ¿Qué idea? Bueno, y me dijo, palabra por palabra, es
la historia de un hombre que se va de París o de otra ciudad, llega a Suiza o otro país, encuentra a una mujer o dos y se queda en el país o vuelve a París. Era todo. No sé, pero había mucho. Hemos empezado a trabajar así desde para hacer Sauf qui peut la vie, para hacer la sobre que puede la vida. Cada director tiene su manera de trabajar. Godard no tiene ninguna afección para la cosa escrita. Hemos trabajado hablando mucho, riendo mucho, porque es un hombre muy divertido. Y a mí me gusta mucho. Y después tomando notas, algo, después de 2 o 3 meses desapareció. Y después de un mes me llamó de Suiza y me dijo, sí, ven, te quiero enseñar una película. La película. Yo fui a su Rolle, donde vive en Suiza, donde tiene una instalación técnica maravillosa, una instalación maravillosa, y somos aquí los dos sentados, una pantalla, muchos aparatos, y empieza, la película son algunas imágenes, paisajes de Suiza, una mujer a bicicleta, una fotografía de Jacques Dutronc, el actor, otra película, otra imagen de Isabelle Huppert, aquí 20 minutos y 2 o 3 imágenes de una obra de una pintura de Bonnard, del pintor Bonnard. Una mujer desnuda en una silla, aquí hay una ventana y se ve la calle. Es una pintura muy, muy famosa de Bonnard. Aquí de repente, en la película. Pero no había ninguna historia, ninguna situación, nada. Y de vez en cuando se paró y me dice, la pregunta era, ¿hay una escena aquí? Mejor decir sí. Si no, no hay película. Sí, hay una escena. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Y aquí empezamos a trabajar a partir no de palabras, sino a partir de imágenes. Es muy, muy interesante. Por ejemplo, el retrato, la pintura de Bonnard, hay una escena aquí, sí. ¿Qué pasa? Alguien toca la puerta. ¿Quién? Es un hombre. ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de los 50 años. ¿Y qué hace? Tiene una maleta. También. ¿Y qué pasa con la chica? La chica se levanta y va a abrir la puerta. Et coetera. Es una escena de film que nació así, a partir de una pintura de Bonnard. Nunca se sabe dónde se esconden las películas. Es extraño, es así. Y hemos trabajado aquí 2 o 3 veces, 2 o 3 viajes antes de filmar la película. Es otra manera de decir que un film, una película, no tiene nada que ver con un papel. Es su manera. No estoy diciendo que es la mejor, es la única manera, pero es su manera. No hay guiones de Jean-Luc Godard. Siempre va con imágenes, collage, montajes aquí, extraits de film, de películas, pero nunca, y de repente hay una película. Es extraordinario. Pero eso pasa con Godard, eso pasa con Godard, no con muchos más, ¿no? Totalmente diferente de la manera de Luis, por ejemplo, o de otros. El guionista tiene que adaptarse a la manera de trabajar del director, de tratar
de ir con él, de no contestar, de no gritar, de no pelear con él, tratar de ver cómo lo puede ayudar. A veces no es posible. A veces, 2 o 3 veces me ocurrió que no he podido trabajar con un director. Ocurrió, o él conmigo. Eso es natural, es como una historia de amor. A veces es imposible con una mujer y un hombre, o 2 hombres o 2 mujeres, hoy es posible. Pero con otra persona sí será posible. Es difícil de decir todo. Hay algunas técnicas que se pueden decir, aprender, enseñar. Hay otras que son totalmente personales y secretas. Bueno, pues yo creo que Jean-Claude ya tiene que partir hacia la Filmoteca para presentar una película y poder... Bueno, yo puedo hasta mañana por la mañana. Podríamos estar muchas más horas escuchando su opinión, aunque él no la quiera llamar opinión. Son anécdotas. Pero esas anécdotas son la verdad. No es una teoría que se pueda aplicar a la escritura de un guión. Hay que practicarla. Como lo dije, la práctica une. La práctica es lo que nos ha enseñado hoy aquí, lo que nos ha contado, a partir de muchas, como dice él, anécdotas de su trabajo con Buñuel y otros cineastas. Y bueno, a partir de eso pues lo dejamos aquí y le damos muchísimas gracias a Jean-Claude Carrier por haber Es un placer, no es realmente... esta tarde estar con nosotros. Estoy tan... A todos vosotros. También. De ver a mi amigo aquí, el señor Soleil, que tiene el nombre de Soleil. Es el hombre que conoce mejor que nadie la historia de Cataluña. Oh, sí, no. Bueno, eso sería ya parte de otra historia. Bueno, a partir de aquí también muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí y bueno, continuamos siempre con las palabras, los guiones, la escritura del cine de Jean-Claude Carrier. Muchas gracias. Por su indulgencia a una bronquitis de la primavera. Qué grande.